Ya, día jueves, bienvenidas, bienvenidos a este Living Ciudadano, el día que no hay tiempo que perder. Señor director, cámbiame la música de inmediato. Ha llegado ese día que tanto te gusta, es la lucha contra la maquinaria de la Franja de Gaza. ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos! La lucha contra la maquinaria no para, Freddy Stock. La máquina está con todo desatada. Oiga, todos los días, en todo momento, en todo lugar, está moviendo sus engranajes y nosotros, Freddy, estamos ahí. Porque la máquina no descansa y nosotros tampoco. Se mueven los engranajes, los sentimos, los palpamos, absolutamente, Freddy. Le echan aceite para que no suenen, pero nosotros percibimos ese sonido y ese ruido interno, Mauro. Y nosotros vamos donde la máquina esté, porque, señor y señor, ya corten el tonteo. La máquina está en todas partes. ¿Usted cree que está solo allá? No. La máquina está acá. Está en todas partes y eso lo vamos a ver hoy día, una muestra patente de aquello. De hecho, Freddy, no tenemos tiempo que perder. Nada, aquí tenemos, Mauro. Bueno, tenemos a nuestros super amigos que siempre nos acompañan, pues, Freddy. Está escandalizado el notario Leiva. El notario Leiva. El primer notario que llegó a Chile. Ya era Leiva. El notario Ancalao Leiva, que ya, mira, ya se relaja tanto que está con sus lentes de sol, Freddy. Es una cosa increíble. Está Piacere. ¿No quiere seguir viendo más cosas? No, ya no quiere más. El notario Leiva desde 1858 certificando la fe pública. El primer notario Ancalao Leiva, que empezó con esta función que se mantiene hasta el día de hoy, Freddy. Qué bueno. Pero te advierto una cosa. Sí, ¿cuál? ¿Tú sabes que él no lo hace por amor? Ah, no. ¿Tú sabías que ellos no hacen ¿No es vocación? por amor? No es por vocación. Oh. Lo hacen por lucro. No le puedo por creer. lucro. Eso es lo que dijo su tataranieto. El notario Leiva dijo, esta cuestión la hacen por lucro. Y de hecho, Freddy, para que el notario Ancalao Leiva se quede durante todo el programa, es necesario ponerle unas luquitas. ¿En serio? Sí. Hay que ponerle. Mira, justo ando con 10 lucas. Qué Entonces bueno, le vamos a Mauro. poner 10 luquitas. Y el homenaje a Stevie Wonder también, ahí arriba. Notario Leiva, ahí con 10 luquitas. Sí, porque esta cuestión no es vocación. No lo hacen por amor. No es vocación. No lo hacen por amor. Oye, además mira quién tenemos acá. El asesor presidencial, Mauro. No es el asesor presidencial, te equivocas. Ah, no, ya no es. No, ¿sabes quién es? ¿Quién es, Mauro? Es la asesora presidencial. Es que lo que pasa es que tú sabes que es líquido. Ah, sí. Sí, claro. Tiene género líquido. Es la otra edad. Es la otra edad. Y ahora es la asesora presidencial. Ya. Que primero decía que sabía, después que no sabía y después que supo pero que no avisó. Esas son las volteretas de la ahí viene el bicho, sepa moya. Sepa moya. Sepa moya. Moya o paga moya, pero acá ni siquiera moya pagado por Freddy, una Sepa cosa moya. increíble. Oye, y tenemos desde siempre el personaje favorito de toda nuestra audiencia, el astronauta de Chihuayante. La gente pregunta si vendemos merchandising de los astronautas de Chihuayante. No se vende porque el astronauta de Chihuayante es único. No se vende. No se vende, se arrienda. Lo tenemos dando vueltas. Se arrienda. En algún rincón. En algún rincón, el astronauta de Chihuayante está buscando los 720 millones para el Centro Espacial de la región del Biobío. Todavía no los pilla. Aplauso para don Ricardo, entonces. Exacto, muy bien. El astronauta está con los 700 millones. Tal cual, pero lo que nosotros sabemos es que hay otros millones que sí se habrían entregado y parece que sí se sabe dónde fueron, Freddy. Más o menos. Exacto. Sabemos el paradero. Ya, Mauro, vamos a hablar hoy día especial sobre la Casa de Allende, que ya parece el Hotel de Allende, porque se abren y se abren puertas, habitaciones, temáticas en esta La cuestión, casa de no Mauro. sé qué, yo no sé si es la casa de Allende o la casa de vaya a saber uno. Sí, no, es un desastre, porque además se han generado nuevas noticias, nuevas aristas, ¿no? Relacionadas con otros parlamentarios, los cuales también habrían incurrido en este tipo de conducta. Entonces hay que analizar esto en detalle. Mauro. Muy bien, ¿no? ¿Qué pasa en la política? Porque ya es como una mansión siniestra en la política esta cuestión, Mauro. Tal cual, Freddy. Este titular, Mauro. A ver. Confidencial dice ex ante, las platas que traspasó el gobierno a la Fundación Salvador Allende tras esta fallida compraventa, Mauro. Dice nota de ex ante que un mes y medio después de que estallara la crisis por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, ahí estamos viendo la casa, ¿no? El 19 de febrero, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el SERPAT, aprobó, Mauro, transferir 98 millones de pesos a la Fundación Salvador Allende para su funcionamiento general.
O sea, como algo así como que si no resultó la compra, no te preocupes. Claro, eso es lo que dice la gente mal pensada, pues, Freddy. Que la gente hay gente que, oye, yo creo no que es verdadero ¿a chileno. dónde vamos a llegar, Freddy? ¿Ah? Sí. Porque ese es el problema, pues si los que no son verdaderos chilenos, los que tratan de vivir al país, los que no creen en el amor, andan diciendo que como les falló la operación de la venta de la casa de Guardia Vieja, donde habría vivido y que era una ex casa del presidente Salvador Allende, como esa operación falló, entonces el premio de consuelo sería que le pasaron casi 100 millones de pesos. Y esto es lo llamativo, ¿ah? Porque eso también da cuenta de que es un poco descarado, según algunos, esta operación. Porque esto ocurrió después que se reveló el tema del problema, ¿no? Con la compra por parte del Estado de la casa de Allende de Guardia Vieja. Y después de que se cayó esta operación, ahí viene entonces esta resolución exenta. Entonces hay gente que dice, bueno, claro, no obtuvieron los 1.000 millones de pesos, que era el precio de la casa de Allende, con la cual la iba a adquirir el Estado, pero se quedaron con 100 milloncitos, que son 98 millones, en rigor 156. Ahora, uno dirá, señora y señor, pero es que esta gente toma estos recursos y básicamente los destina a determinadas actividades, ¿no? A cosas concretas que van en favor de la comunidad, ¿no? Y uno podrá decir eso. Pero hay un desglose, pues, Freddy. Claro. Veamos el desglose nuevo. A ver, veamos el desglose. Ahí lo estuvimos viendo, Mauro. Y son básicamente 3 ítems, ¿no? Ya. Gasto en personal, que son las remuneraciones, leyes, impuestos sociales, etcétera, 88 millones. O sea, de los 98 millones, ¿Cuántos pisos tiene la casa, 88 millones se van solamente en pagos. Bienes en y pagos a servicios. personas. Y los gastos de funcionamiento más de Mauro. Servicios, Claro. reparaciones, mantención, 10 palitos. 10 palitos, eso es como para pagar el agua, la luz y la cosa. Entonces eso hace 100 milloncitos para mantener la... Claro. Y activos no financieros, que eran muebles y equipo, cero. Qué O tremendo sea, todo esto que está básicamente, pasando. oye, son 88 palos Sí. para pagar a gente. Sí. Ahora, ¿a qué gente se le paga? ¿Cómo se le paga? Vaya a saber uno. Entonces, esto ha causado también otra arista, ¿no? de este escándalo absolutamente innecesario. Además, porque con todo este tipo de actos, Freddy, finalmente lo que se hace es todo lo contrario a lo que se señalaba que se buscaba hacer, que era resguardar, ¿no? Y destacar el legado del expresidente Salvador Allende. Con todo esto, finalmente, con todos estos manejos, que son a lo menos manejos, yo diría, negligentes, para ponerlo en suave, se está terminando de afectar indirectamente precisamente la imagen de Salvador Allende. Entonces, y esto viene además de un grupo de personas que se supone que son, ¿cómo decirlo?, seguidores, personas que admiran, personas que quieren proteger ese legado. Y hacen todo lo contrario. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Respecto a este tema. Y además, fíjate que también hay otro antecedente, Freddy, porque esto se da en un contexto en el cual también se reveló cuál iba a ser finalmente el destino de esta casa. Ya. Si esto se hubiese concretado, ¿no? Los antecedentes que se han recogido a partir de la investigación penal que se está realizando respecto de toda esta operación, da cuenta de que hubo una reunión, ¿no?, entre Felipe Bío, que es el yerno de la senadora Isabel Allende y representante de la familia Allende, el arquitecto Genaro Cuadros, y además con el señor José Cortés, que es abogado de esta entidad que tú denominaste, que era el CERPAT, ¿no? Para ver qué es lo que iban a hacer con esta casa con posterioridad. Y mira cuál era básicamente el proyecto que se les había presentado. Se les presentó un proyecto donde se proponía que con posterioridad a que el Estado adquiriera este inmueble por 1.000 millones de pesos, pagándoselo a la familia Allende, entonces el Estado le entregara en un préstamo de uso, ¿no?, en un comodato, la casa a la Fundación Allende. Ya. O sea, se la habría entregado de vuelta, entre comillas, También estaba para el los mismo efectos involucrado. de que ellos Claro. administraran y gestionaran esta propiedad. Ahí está el señor Bío haciendo lo que mejor sabe hacer como abogado, que es cocinar en su casa, ¿no? O sea, uno podría decir, él es experto, como abogado, es experto en omelette, para decirlo de alguna forma. Ahora, también se destaca, ¿no?, que precisamente estos aportes, que son los 98 millones, se concretan en un contexto que durante esta administración la Fundación Allende ha recibido 197 millones de pesos en aportes directos del Estado, ¿no? Y también se cuestiona, gente mal pensada, ¿no?, personas
que tienen mente de alcantarilla, han levantado la circunstancia de que la presidenta de la Fundación Salvador Allende es hija de Isabel Allende, de la senadora. Sí, y nieta obviamente del expresidente Marcia Tambuti Allende, ¿no? Entonces, claro, acá la gente dice, bueno, acá hay un negociado, ¿no? Acá existe todo un tipo de operaciones que son llamativas en este contexto, ¿no? Y que, insisto, más allá del fin, que yo creo que es un fin correcto, ¿no? Que es un fin que se debe destacar, que es preservar y destacar, ¿no?, el legado político, histórico del presidente Salvador Allende. Finalmente, con todo este tipo de actos, se afecta precisamente aquello, insisto, que se buscaría proteger. Sí, Mauro, eso tú dices muy importante. A todos los que admiramos la figura política, social, profesional de Salvador Allende, ¿no? Su legado filosófico incluso, ¿no?, de Allende, caemos acá en una desazón, ¿no? Me imagino mucha gente que está viendo, más allá de que uno sea partidario o no del pensamiento político puntual de Salvador Allende. Y además, Mauricio, el contexto en que esto también se produce, ¿no? Estas donaciones, como si no hubiese pasado nada, ¿no? 19 de febrero de este año, después de que se conocía todo este... Claro, eso es lo llamativo, y esto también nos da cuenta de una circunstancia, ¿no?, que tiene que ver con que precisamente el tema de la probidad es un valor que en algún momento tiene que entenderse que va más allá de la posición política que uno tenga, ¿no? O sea, acá nos pasa en el programa, y ustedes lo pueden ver en redes sociales, qué sé yo, en todas partes. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos y hablamos muy duramente del caso de Katy Barriga, de Lavín, de Hermosilla, de Chadwick, entonces, claro, dice, no, estos son, digamos, unos operadores de la izquierda internacional. Pero cuando hablamos de esto de Salvador Allende, cuando tratamos el caso de Daniel Jadwe en profundidad acá, entonces al revés. Entonces la gente empieza a decir, es que ustedes le hacen en algún momento el juego a la derecha, no es que ustedes le hacen el juego a la izquierda. Esto no se trata de derechas o izquierdas. Esto se trata de ser probo, o sea, que haya probidad, o que se esté lesionando la probidad. O sea, el eje no es izquierda-derecha, es probidad versus corrupción finalmente. Corrupción no solamente en un sentido penal, sino en un sentido amplio. Sí. ¿No? Claro. O la reflexión, o simplemente también, no sabemos el caso puntual, digamos, o la reflexión. La reflexión ciudadana que siempre queda en sus casas y que buscamos en este living ciudadano, sobre todo en años tan importantes como este, ¿no? Tantos años de elecciones y años donde se deciden tantas cosas en este país. Absolutamente. Bueno, y en este contexto, en todo caso, como bueno, ustedes saben que finalmente el Tribunal Constitucional estableció la cesación en el cargo de Isabel Allende. Es una filtración, pero parece que no hay mayor discusión en que esto ocurrió, porque el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. Hay que decirlo. Esto se publicó. ¿Eso es normal que se dure tanto el Tribunal Constitucional? No mucho, pero lo que pasa es que este va a ser un fallo que es muy relevante porque va a marcar ciertos parámetros, ¿no?, que pueden ser aplicables a otros parlamentarios. Fíjate que qué bueno que me dio el pase. Exacto. ¿Qué opina de esto a propósito, ¿no?, de la caja de Pandora? Dice esta nota que se abre con el caso de la casa de Isabel Allende, los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podrían llegar también, dice Clinic, al Tribunal Constitucional. Y ahí hay una serie de nombres, en fin, que podrían perder su cargo. Ahí tenés, ahí hay varios, pero ahí, parlamentarios, Mauro. Pero ahí hay uno que es responsable de algo peor que contratar con el Estado. ¿Cuál, Mauro? ¿Qué hizo? Mató a Peyuco. Y eso es inaceptable, señores y señores. No se le puede perdonar al senador Cruzco. Eso no se perdona. No se puede matar al Peyuco. Capaz que sea el espíritu del Peyuco el que probablemente ahí está, mató a Peyuco. Ese debe ser, es que él creía que Peyuco era el representante de la Junji. No podí matar a Peyuco. No, pues no podía. Ahí está, celebrando el contrato. A la vuelta, don Mauricio Daza, clase especial, tiene la pizarra lista. ¿Estarían en problema estos 5 parlamentarios a raíz de esta caja de Pandora que dice se abre el Clinic con el caso de la pizarra de Isabel Allende, de la casa de Isabel Allende? Tenemos pizarra, tenemos nombre, tenemos explicación, tenemos toda la arista ya del Hotel Allende, porque está lleno de casas, lleno de pisos, lleno de vericuetos, ¿no? Todo este caso que sacude a la política chilena. Una pausa y volvemos en esta lucha contra la maquinaria.
No han cambiado la música. Oye, no han todavía, cambiado la música de Nightclub de esta cuestión. Barry ¿Qué se White. creen? Esta es una clase de ética seria, como corresponde. La clase de ética que es el instrumento a partir del cual son sancionados los verdaderos chilenos Es verdad, cuando Mauro. cometen un error. Usted sabe, ¿no? Como tratar de decirle a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, quiero que me quemes una oficina, quiero que destruyas un papel, ¿no? Eso, por ejemplo, es un error, pues, señor y señor, ¿no? Claro, o entregar la información media arreglada al Consejo Municipal de Maipú cuando se es alcaldesa de Maipú. Error de un verdadero Estamos chileno. contentos porque Katy Barriga ya está en la casa. Katy Barriga ahora va a poder ir a la feria en la mañana, va a poder hacer jogging, va a poder... Sí, Pilates, no en su casa, va a ir al centro de Pilates. Va a hacer reels. Porque, exacto, y va a hacer toda clase de reels TikTok. por Instagram. Bien. Oye, y además tú dirás, pero ¿hay algún nuevo antecedente que justifique esto? Sí. Señor y señor, ni uno. Ni uno. Ahora, hay un tema. Está de cumpleaños, sí. Pero estaba de cumpleaños, pues, obviamente. Y tú sabes lo bueno de esto, porque Ya. le cambiaron la prisión preventiva, pero no arresto domiciliario total, sino arresto domiciliario nocturno. O sea, ella tiene que ir a su casa básicamente a partir de las 6, 8 de la tarde. ¿Y tú sabes qué es lo notable? ¿Qué? Que si a ella la condenan por Ya. los delitos que le están imputando, cada día que pasó con arresto domiciliario nocturno se descuenta de la pena. Por día completo. Por día Aunque completo. haya dormido 4 horas. Por día completo. No, notable. Así, oye, pero así, que mega regalo cumpleaños. ¡Salud! Salud, porque ¡Salud! los verdaderos chilenos Por eso, merecen salud. tener Ya, un Mauro. cumpleaños como Dios manda. Pero otros Nos verdaderos quedamos chilenos... con un titular. Porque los Vámonos verdaderos con el chilenos titular son de para todos ver lados, ¿De qué Fred. se trata entonces la clase ética de hoy? A Ese ver. titular, Mauro. Esto que trajo de Clinic, ¿no? Esta caja de Pandora por los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podría llegar al TC. Tiene una pizarra, pero extendidísima, Mauro, lleno de personajes, lleno de cifras, Ahí lleno está de todo. titulares. ¿Cómo empezamos con esta Ya, clase? a ver. Acá esto hay que analizarlo en detalle, Freddy. Tampoco para generar falsas expectativas de que aquí, poco menos que todos los parlamentarios, los senadores, un grupo importante, ¿no?, va a ser cesado en su cargo por el Tribunal Constitucional, que es como la idea que se está empezando a armar. Ahora, va a ser muy clave el texto del fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora Allende, ¿ya? Porque eso puede también delimitar cuáles son los criterios concretos que está utilizando el TC para los efectos de poder declarar estas cesaciones de cargo, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a analizar de una manera muy detallada. Perfecto. Entonces, a ver, veamos primero de qué se trata esta cuestión. Mira, la señora Allende, que estuvo 30 años en el Senado, en el Congreso en rigor, Sí, en el Congreso, no, sí. 30 años del año 94, Pasaron volando, Mauro. 30 años que pasaron volando, nunca se enteró de que durante los 30 años existía este documento que se llama Constitución Política de la República, siendo que ella fue presidenta de la Cámara y fue después presidenta del Senado, la primera mujer presidenta del Senado en la historia de Chile. Bueno, pero fíjate que sí existen una cosa que se llama al interior de la Constitución prohibiciones e inhabilidades, o sea, cosas, Freddy, que ciertas autoridades no pueden hacer. Ya. No pueden hacer. Están ahí, no, usted no puede hacer, usted no puede hacer esto, Y pero no puede hacer esto otro. O sea, está clarito, ¿verdad? Clarito. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a empezar. Mira, hay inhabilidades para los ministros de Estado, ¿ya? Esto fue lo que se le aplicó a la ex ministra de Defensa del gobierno del presidente Boric, Maya Fernández Allende. Claro. Que ella también había sido diputada antes y fue presidenta de la Cámara de Diputados. Ojo, mira, y está esto en el artículo 37 bis de la Constitución Política de la República de Chile. En una norma antigua, no una cuestión que aprobaron el año pasado, Fred. No una cuestión así sorpresiva que uno dice, oye, tengo la Constitución desactualizada, tengo la versión antigua. No. Va encima Esta bis, cuest- va encima bis. más bis. O sea, la agregaron, pero Se hace repite la muchos cuestión. años atrás. Ya. Prohibición no celebrar contratos con el Estado. Ya. Ahí Ese es está. el artículo 37 bis. Mira, Intercales a este artículo, Exacto. Mauro. A los Cáchate, ministros dice. les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Y más abajo dice que durante el ejercicio de su cargo los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Ya, ¿Qué es lo no. que es caucionar, Mauro? caucionar es garantizar. Ah, ya. Entrega una garantía, Perfecto. no una prenda, una hipoteca. que sea. Clarito. Pero el punto es clarito, pues, Freddy. Clarito. Ya lo hemos dicho, lo dijimos en un Sí. programa anterior. Oiga, esta cuestión no está escrito en arameo antiguo, ¿no? No está escrito en coreano, en mandarín, no. Está escrito en español, es súper claro.
mientras duran en sus cargos, los ministros de Estado no podrán celebrar, esa es la palabra clave, celebrar contratos con el Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si un ministro, Freddy Stock, ¿Ya? celebra un contrato con el Estado? ¿Cómo se hace efectiva la sanción? Sí. ¿Qué sanción tiene? Porque Pero te puede primero, prohibir ¿qué es una lo que es cuestión. la celebración de un contrato? Ya, ¿Cuándo se celebra es que el este es un contrato? punto súper clave, ¿ya? Celebrar es suscribir, ¿no? ¿Ya? Un contrato con el Estado. No es mantener un contrato con el Estado, no dice que mantengas un contrato del Estado. Dice celebrar, ¿ya? O sea, ir y suscribir, celebrar el contrato. Poner la firmita. ¿Ya? Claro, por ti, o también tú puedes actuar a través de un mandatario. O sea, yo te entrego un poder, por ejemplo, Ya. para que tú firmes por mí. Pero es suscribir, es celebrar el contrato con el Estado, ¿ya? Tampoco dice que sea un contrato que cause perjuicio al Estado. Porque puede ser un contrato que se celebre por un ministro y que le cause un enorme beneficio al Estado. La prohibición se da igual. Porque la prohibición es celebrarlo con independencia de sus efectos. Sea lo que ¿Por sea. qué? Exacto. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo la norma lo que trata de hacer es establecer una suerte de barrera entre la actuación de un ministro de Estado o una alta autoridad pública como un parlamentario, ¿no? Y el destino y uso de los fondos públicos, de los fondos del fisco, ¿ya? Entonces, para evitar problemas, cuestiones raras, se dice, ¿sabes qué? Es una prohibición. Me da lo mismo que este contrato sea hermoso, que beneficie a mucha gente o que las perjudique. No. El solo hecho de celebrar establece Perfecto. la, digamos, vulnera la prohibición. Ya. Ahora, para hacerlo valer respecto a los ministros, entonces la única forma que existe hoy día es a través de una acusación constitucional para los efectos de hacer valer la causal de que se digamos, celebró. vulneró gravemente la ley, ¿ya? Y la Constitución. Ahora, esto no lo puede pedir cualquier persona. Usted, señora y señor que está en la Así, casa, no puede llegar y decir, ¿sabe qué? El ministro tal celebró un contrato con el Estado, entonces yo quiero que lo destituyan. No, no puede ser no, cualquier no puede chileno o ser. chilena. Tú no puedes, Freddy. No puedo. No, yo tampoco. Oh. Mira, ninguno de los dos. Ninguno de acá, de wea. acá. Usted, señor y señor, tampoco. Oye, Tampoco. te voy a decir una cosa. Joy Daza tampoco. Los verdaderos chilenos tampoco pueden. ¿Y quién puede? Ninguno puede. Mauro, ¿y quién puede entonces? El único que puede es la Cámara de Diputados. Ah. La Cámara de Diputados, a través de una acusación constitucional, la cual ellos tienen que presentar, ¿no?, en contra del ministro que vulneró en este caso la Constitución, y tienen que mandarla al Senado para que la resuelva. ¿Y cuánta gente ¿Ya? debe ser? ¿Cuántos diputados mínimo? No, lo que pasa es que la acusación constitucional, bueno, se tiene que presentar por Ya. 15 diputados, no, por, entiendo, no más de 20, no menos de 10, si mal no recuerdo, pero da lo mismo, porque la sala, o sea, la Cámara de Diputados tiene que aprobar la acusación constitucional. Con una votación así en global. En global, ¿no? Y respecto al ministro de Estado, es la mayoría de los miembros de la Cámara en una votación que se hace en sala, y ahí esto pasa al Senado. Y si va al Senado con la mayoría simple de los miembros del Senado, Ya. se concreta la acusación constitucional. Así Igual se hace valer esta... Igual esta- que los supremos que vimos. ¿no? Exacto. Ya, estos son, ¿quiénes? Son los ministros. Ya. Hay otras inhabilidades y prohibiciones respecto a los parlamentarios, ¿ya? Que ese no se establece en el artículo 37 bis, sino en el artículo 60 de la Constitución. Tú dirás, esa parte de la Constitución está escrito en arameo, está escrito en Pero quizás mandarín. quizás es más está complejo, escrito- Mauro. No, A ahí ver, está. veamos, pues. Mira, ahí está. A ver. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Mira, ahora o el anda, que anda, actuare como el fin, o procurador, etcétera, etcétera, etcétera. anda más abajo. Y mira dice después que la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la cual forme parte. Ya, fíjate, estas prohibiciones, Freddy, por su naturaleza, se tienen que interpretar de una manera restrictiva, ¿ya? No amplia, restrictiva, porque son prohibiciones y además tienen una sanción que es muy importante, ¿no? Que en el fondo es cesan en el cargo, en un Claro. cargo de elección popular además, no es menor. Ya, entonces, fíjate, acá hay que esto, señor y señor, tiene que estar súper claro para poder ver si es que más adelante estos elementos se dan respecto de los parlamentarios que se han revelado que tendrían o habrían suscrito contrato con el Estado. Mira, lo primero, tiene que ser durante el ejercicio del cargo, ¿ya? Aquí hay un primer elemento. ¿Por qué? Porque fíjate, acá tenemos que ver si es que
Esto incluye la posibilidad que una persona que actualmente está sirviendo un cargo parlamentario pueda ser cesado en el cargo por haber celebrado contratos con el Estado en un periodo anterior al que está ejerciendo. Te voy a poner un ejemplo, Fred. A ver. Ponte tú que, ni Dios quiera, yo haya sido diputado Ya. entre el periodo 2018 y 2022. El 11 de marzo del año 2018 Ya. y el 11 de marzo de 2022. Porque duran 4 años y ese es el periodo, un periodo de diputado. ¿Ya? Ya. Ponte tú que yo llegué y celebré un contrato con el Estado durante ese periodo, entre el año 2018 y el año 2022. Ya. No pasó nada. Nadie reclamó, nadie dijo nada. Perfecto. ¿Está Sebastián Piñera en el Está ya. El beato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ponte tú que yo voy a la reelección y gano la reelección, Freddy. Ya. Y por lo tanto, voy a asumir un segundo periodo parlamentario como diputado de 4 años. Sí. Que parte el mismo 11 de marzo del año 2022 y termina el 11 de marzo del año 2026. Claro. Y ponte tú que ahora, Se descubre. hoy día, se descubre que yo en mi periodo anterior Hizo un contrato con hice el- un contrato con el Estado. Ya. ¿Ya? Ese hecho podría generar que a mí, en este segundo periodo, me cesen en el cargo a pesar que ocurrió en el periodo anterior. ¿Puede o no puede? Bueno, mi opinión es que no puede. Ah. Ahora tú dirás, ¿por qué no puede? Ya. Porque fíjate, es en el ejercicio del cargo que estás asumiendo, que es el que estás ejerciendo. Segundo periodo, no el primer periodo. Entonces, el punto es el siguiente, uno dirá, no, pues usted es diputado del año 2018, pues señor Daza, ¿cómo es la cuestión? Y hubo un continuo. No, pues que no hay un continuo. Porque uno de las hipótesis para que el cargo parlamentario termine es que se cumpla el periodo parlamentario. Esa es una de las hipótesis para que termine el cargo. Entonces, fíjate, por eso es que los parlamentarios que se reeligen tienen que jurar de nuevo. O sea, no basta con el juramento que yo hice el año 2018, sino una vez terminado mi cargo, el 11 de marzo del año 2022, termina mi cargo y yo tengo que jurar de nuevo Como empezar de cero. en el para fondo. empezar el cargo, claro. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay un tema que es relevante, que lo va a tener que Interesante, resolver el Tribunal Constitucional. Interesante, Pero mi opinión es que Perfecto. cesará, ¿no? Dice, durante el ejercicio del cargo. Ya. ¿Cachai? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que no podrá hacer? No podrá celebrar contratos con el Estado. Ya dijimos que era celebrar. Ya, pero el tema es, y acá también se ha dicho con Allende, oiga, pero si Isabel Allende no firmó ella, pues le entregó un poder a el yerno, al señor Bío, y ella no fue a la notaría a firmar. No, pues porque la prohibición dice, no podrá celebrar contratos con el Estado por sí. O sea, yo voy a firmar directamente o por interpósita persona. ¿Cuál es la interpósita persona? El mandatario. Pues yo le entregué un poder a un ella abogado le- para que me representara y firmara por mí. Eso es interpósita persona. Ya. Pero también hay otra tercera hipótesis, y esta también es muy clave para analizar los casos que vamos a ver. O por una sociedad de personas de la que sea parte. O sea, Ya. si yo soy parlamentario y soy socio de una sociedad de personas, y esa sociedad de personas firma un contrato con el Estado, celebra un contrato con el Estado, se daría la causal. Perfecto. Pero espérate, Frey, esto es importante. Dice una sociedad de personas. ¿Cuáles son las sociedades de personas? Básicamente las sociedades de responsabilidad limitada. Ah, las acciones acá no corren. ¿Cuáles no están dentro de esto, de esta prohibición? Las sociedades por acciones. Las sociedades, las SPA o las sociedades anónimas. O sea, si yo soy accionista de la Coca-Cola y la Coca-Cola firma con Ya. el fisco un contrato y yo soy parlamentario, no se da la causal. Pero eso puede ser cualquier sociedad anónima. Entonces, fíjate, si es una sociedad por acción o una sociedad anónima, no se da la hipótesis de la prohibición. Aunque hayan 5 personas anónimas. Aunque sean 2, Fred. ¿Por Ya. qué? Porque la sociedad por acciones o la Ya. sociedad anónima se supone que el elemento importante es el capital expresado en acciones. Perfecto. Y no las personas Ya. que intervienen en ella. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la sanción? Cesan inmediatamente en el cargo. Pues tú dirás, oye, pero cesan inmediatamente en el cargo, ¿Y pero quién- ¿a quién le hago valer esta cuestión? ¿Y quién decide esta cesación? Lo tiene que declarar el Tribunal Constitucional, ¿ya? Perfecto. Pero ¿tú crees que tú, Freddy Stock, yo, Mauricio Daza, usted, señor y señor que está en la casa, supo
que un parlamentario en ejercicio celebró un contrato con el Estado durante el ejercicio de su cargo, y usted dice, no, yo quiero que este señor lo cesen en el cargo porque incumplió la prohibición. ¿Usted cree que usted puede? Le cuento una cosa, usted no puede ir al Tribunal Constitucional. ¿Y quién puede hacer esta demanda, profesor? Solamente se puede solicitar por 10 diputados. O sea, hay que juntar 10 diputados. 10 diputados. Aquí no hay elección dentro de la Cámara. Bastan las 10 No, cualquier 10 diputados. No tiene que ser la Cámara de Diputados. 10 diputados. 10 diputados. 10 diputados en ejercicio pueden pedirlo al Tribunal Constitucional. Ya. Punto. O sea, como te digo, no lo puede pedir cualquier persona. Ya. Y además hay otra prohibición que son para los candidatos al Parlamento. Esto es bien interesante. El otro artículo, por el 57. Que el artículo 57, que establece quienes no pueden ser candidatos a senador o a diputado. ¿Ya? Y dentro de la hipótesis, ¿no? Ahí está. Que están, Vámonos al digamos, 8. son el al número 8. 8. Ahí está. Las personas naturales y los gerentes o administrativos de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. También, administradores, gerentes o personas naturales. Ya, ponte tú. Yo, ¿me entendés? Mantengo contratos con el Estado. Bueno, en ese caso no puedo ser candidato. Claro. Pero también, si yo, ponte tú, soy gerente de una cadena de supermercados, ¿ya? Yo soy el gerente general. ¿Ya? Y he celebrado contratos con el Estado en representación de esa cadena. Tampoco. ¿Ya? Eso no puede ser. Y si yo, por ejemplo, tengo un contrato con Chihuayante para mantenerle el casco al señor Ricardo, al astronauta Chihuayante. Ya. ¿Tampoco? Aunque trabajé en una municipalidad que no... Lo que pasa es que, claro, tú tendrías que mantener el contrato, o sea, tendrías que transferirlo, ponerle término para ser candidato. Mire, Tienes que ponerle término. Cualquier entidad estatal, entonces. Cualquier entidad, pero del fisco. ¿Ya? A ver, tú no contratas con el Estado, Freddy, cuando abres una cuenta corriente en el Banco Estado o le pides un crédito al Banco Estado. Porque es una empresa del Estado. Tú no estás contratando con el fisco. Es una empresa estatal que tiene, digamos, una orgánica propia. Actúa para todos los efectos como una empresa privada. Pero el dueño es el Estado. Perfecto. Cuando tú compras un ticket en en la empresa de ferrocarriles del Estado, para ir... a Chihuayante no llega ahí en F, ¿no? No sé hasta dónde está el ramal. Díganos, amigos, si uno puede llegar, o tendría que ser una conexión, obviamente, a Chihuayante. Pero digamos que te vaya a Chillán. Llega una nave espacial. O te vaya a Talca, a nuestros amigos de Talca. Nos vamos a Talca y tú compras un ticket. A comer un completo. Tú eres parlamentario y compras un ticket para irte a Talca en la empresa ferrocarril del Estado, no estáis contratando con el Estado. No, es un contrato con el fisco. Y uno es candidato al momento que se inscribe en el CERVEL. Sí, al momento que te inscribe. En ese momento, al momento en que te inscribe. Ahora, ponte tú que tú sabes, Freddy, ponte tú que yo tengo un contrato con el fisco. ¿Ya? Una asesoría así increíble, cosa que jamás va a ocurrir, porque acá hemos hablado tan mal de todos los sectores políticos que a ninguno de nosotros nos van a contratar jamás. Ya, te llama el asesor presidencial. Pero ponte tú que me llama el asesor presidencial y me dice, ¿sabes qué? Te queremos contratar. ¿Cómo? Y yo soy parlamentario. Queremos comprar otra casa. Y yo soy parlamentario. Mira, se nos ocurrió una idea. Tenemos una casa de un expresidente que es muy buena. Te queremos contratar como asesor y a mí me contrata un ministerio como asesor siendo yo parlamentario. No puede. ¿Ya? Entonces, no siendo yo parlamentario, sino yo queriendo ser candidato a parlamentario. Yo quiero inscribir mi candidatura y tengo este contrato. ¿Ya? ¿Usted cree que usted me va a poder a mí inhabilitar? Yendo al CERVEL diciendo, oye, Daza tiene este contrato, no puede ser candidato. ¿Tú crees que tú puedes ir a reclamar para que me inhabiliten a mí? ¿Usted cree que usted puede, señor y señor? ¿Sabe que le digo una cosa? No. Usted no puede hacerlo. Los únicos que pueden impugnar candidaturas son los partidos políticos. Es que aquí esto es muy importante. O candidatos independientes también, que estén inscritos. ¿Ya? Pero si usted no es candidato independiente y usted no es partido político, usted no puede impugnar una candidatura. Y esto lo declara el CERVEL y eventualmente, si es que se rechaza la candidatura o se acepta, tú puedes ir al Tribunal Calificador de Elecciones. Pero solamente, básicamente, los partidos políticos. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar. 10 minutos para ver el caso. Vamos a analizar los casos. Ya. Mira. Lo primero, ¿cómo se aplicó? Respecto a Isabel Allende, senadora, ¿no? Maya Fernández la renunciaron, así que no hubo problema. Hubo una acusación constitucional que fracasó, ¿no? Se la evitó. Pero es un tema básicamente político. Pero respecto a Isabel Allende, 10 diputados, en este caso del Partido Republicano, ¿no? Fueron y le pidieron al Tribunal Constitucional que se hiciera efectiva la inhabilidad. ¿Por qué? Porque ella, siendo senadora en este periodo, o sea, mientras ejercía este periodo del Senado, el día 30 de diciembre de 2024, en la notaría de doña Claudia Gómez,
se firmó una escritura pública de venta de la propiedad de Guardia Vieja, ¿Ya? dentro de quienes estaba uno de los propietarios, Isabel Allende. Isabel Allende no lo suscribió por sí misma, sino por interpósita persona, o sea, a través de un mandatario. ¿Quién era el mandatario? El abogado Bío, en representación de los dueños, y había una abogada de bienes nacionales en representación del fisco. Ahora, acá hubo varias discusiones donde se decía, mire, es que sabe que ese contrato nunca produjo efectos, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque para que produjera efectos, primero estaba sometido a la aprobación de bienes nacionales, cosa que nunca ocurrió. Además, tenía que ser tomado razón de Contraloría, cosa que nunca ocurrió, por lo menos respecto de la adquisición final, ¿no? Y además tenía que ser inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del fisco, cosa que tampoco nunca ocurrió. Por lo tanto, se decía, oye, ¿qué me están hablando si ese contrato nunca produjo efecto? Nunca recibieron el dinero tampoco. Nunca recibieron el dinero, nunca produjo efecto, el contrato nunca produjo efecto. ¿Ah? De hecho, estaba sometido a una condición para que produjera efecto. Sí, pero la prohibición no es suscribir contratos que produzcan efectos con el Estado. No, la prohibición es solo celebrar contratos con el Estado. Solo celebrar. Y acá el día 30 de diciembre de 2024 en esa notaría se celebró. De hecho, para que haya algo que tenga, digamos, una condición para su cumplimiento, tiene que existir ese algo. Ya está Y celebrado. ese algo era el contrato. Por lo tanto, en este caso, era bastante difícil que el Tribunal Constitucional dijera en derecho, a mi juicio, ¿no?, que no se había dado la causal, porque se dan todos los elementos para la cesación en el cargo, ¿ya? Y esto es una gracia en todo caso, porque el Tribunal Constitucional, históricamente en Chile, ha actuado muchas veces dándole la espalda a la Constitución y a la ley y motivado por consideraciones políticas. En este caso, con la integración actual del Tribunal Constitucional, resulta que las fuerzas del progresismo, entre comillas, tienen mayoría en el Tribunal Constitucional, y aún así se habría aprobado la cesación del cargo de la senadora Allende 8-2, o sea, una mayoría Primera contundente. vez en la historia que sale Una mayoría contundente, ya. Pero en el Clinic se dice, mire, es que también en la misma situación está el senador Juan Castro, que él era de Renovación Nacional, pero en un salto enorme en el espectro político, ahora es de lo social cristiano. Vio la luz. O sea, vio la luz absolutamente. O sea, para este señor, Kaiser es socialdemócrata. Con eso te lo digo. Ah, no, él es de Kaiser, perdón. Kaiser es socialdemócrata, para decirlo de alguna forma. Ya. ¿Cuándo asume el senador Castro su actual periodo? Esto es bien importante porque lo que dijimos antes, el año 2018. Marzo del año 2018, ¿ya? Ese es el periodo actual. Ahora, ante el alcalde. se dice de que él suscribió contratos con el Estado, o más bien no él, sino una empresa de él suscribió contratos con el Estado. 42 órdenes de compra de organismos públicos estatales que entre el año 2018 y el año 2019 alcanzaron los 1.400 millones de pesos. Oye, buen contrato acá. Un buen contrato entre el 2018 y el año 2019. O sea, después de que el senador Castro estaba ya como senador. ¿Ya? Pero fíjate, ¿qué es lo que dice el senador Castro? Que él dejó de participar en esta sociedad antes de la celebración de estos contratos. Eso es lo que él dice, ¿ya? Habrá que demostrarlo. Pero hay un problema que es más profundo para los efectos de que se configure la causal. Que lo que se le está atribuyendo a él es que una sociedad de él, de su propiedad, donde él participaba en la propiedad, firmó esto. Pero ¿qué sociedad es? Es Constructora Indemna S.p.A. Es una sociedad por acciones. No se da la causal. O sea, eso lo salvaría. Escuchemos lo que dijo. Claro, veamos. Veamos. Eso dijo. Hay un error en la información. Yo no formo parte de ninguna sociedad. La contadora se equivocó y mandó una información que no corresponde. La información se le hizo llegar a todos los medios, la información verdadera. Por lo tanto, eso es lo que yo espero que este diario de Clinic pueda sacar la información verdadera y haga el desmentido. Yo desde que soy senador no he firmado nunca un contrato con el Estado. Claro, es que no se le imputa que él, sino que la empresa. Pero más allá que sea cierto o no, que él era parte o no de la sociedad, da lo mismo, porque es una sociedad por acciones, así que en caso alguno se da la causal por lo que hemos dicho. Perfecto. Segundo caso, el senador Fidel Espinosa. ¿Cuándo el senador Fidel Espinosa asume el cargo que está sirviendo ahora? En marzo del año 2022. Fíjate, se le imputa de que él era parte de sociedades de radio Amanecer, ¿ya? Son sociedades limitadas, ¿ya? En este caso sí son sociedades de personas.
¿ya? Y se habría firmado entre el 2005 y el año 2018, fíjate el periodo de tiempo, contrato de difusión, ya en estas radios, por parte de entidades públicas. O sea, Radio Nuevo Amanecer, son varias sociedades Radio Nuevo Amanecer, pero todas limitadas, en las que participaría el senador Fidel Espinosa, habría suscrito estos contratos con entidades públicas para que la radio difundiera, ¿no? Políticas públicas, algo normal que ocurre en muchas de las radios. ¿Cuál es el problema acá? ¿Ya? El problema acá es que habría sido entre el año 2005 y el año 2018. Ya. Y el periodo que él está ejerciendo ahora es a partir de marzo del año 2022. O sea, otro Fidel Espinosa. Entonces, claro, no es el cargo que está ahora sirviendo, el que juró en marzo de 2022. Es anterior. O sea, entonces, por esta circunstancia, uno podría decir que no se da la causal. Pero además, Fidel Espinosa ha dicho de que al momento en el cual estos contratos se habrían hecho, él no era parte de estas sociedades limitadas. ¿Ya? Eso habrá que verlo. Ya. Pero como te digo, por la información que se ha publicado, tampoco se daría la causal por estas circunstancias. Es un periodo anterior, ¿no? Veamos lo que dijo en el declive. A ver, veamos qué dijo. Así se defendió el senador Espinosa. Dijo, mira, puede ser que haya sido un error lo del registro de comercio, pero en dicha sociedad jamás participé después de que salí. Renuncié inmediatamente cuando se me dijo que era incompatible y jamás he recibido un peso, dijo el senador. Oye, todos hablan, es que yo nunca recibí plata de estos contratos. Señora, señor, da lo mismo. La prohibición no involucra celebrar contratos a partir de los cuales la persona reciba plata. No, es solo celebrar a secas. Mauro, disculpe, me queda una duda. Sí. Usted dijo en el caso anterior del senador Juan Castro que es SPA, o sea, que es SPA, sí. Aunque él sea dueño de la empresa y tenga el 90% de las acciones. Sí, la SPA podría tener el 100% de las acciones. Igual, ¿sí? Porque como la norma es clara, si la norma dice por sociedades de personas. Perfecto. O sea, lo especifica, entonces no se da la causal, para bien o para mal, más allá si la norma está bien hecha o mal hecha, esa es la norma que establece la prohibición y como es prohibición se tiene que interpretar de manera restrictiva. Diputado Mulet, su periodo actual, marzo del año 2022, se le cuestiona de que él participaría en una sociedad Rodríguez y Compañía Limitada, ¿ya? Que entre el año 2017 y el año 2018 habría recibido órdenes de compra de reparticiones públicas. Ya, primer problema, de nuevo, entre el 2017 y 2018, el cargo que él está ejerciendo actualmente del año 2022. Además, el diputado Mulet ha dicho que el periodo en que esto ocurrió, él no era diputado, porque efectivamente él no ha sido diputado o parlamentario en forma continua durante los últimos años, ¿no? Claro. Hubo un periodo de tiempo en que fue diputado, dejó de ser diputado y volvió a la Cámara. En 2018 empezó a ser diputado. Claro, pero el actual periodo, el periodo actual, es de marzo de 2022 claro. Y por lo que te dije, tiene el problema, claro. Pero además ellos sostienen, y esto es importante, de que esta sociedad Rodríguez y Compañía Limitada básicamente es dueña de una concesión de radiodifusión, de una radio, y que ellos habrían arrendado esta radio a una tercera empresa y es esa empresa la que habría contratado con el Estado. Si eso fuera verdad, entonces tampoco se estaría dando la causal. Pero en cualquier caso, por este problema, ¿no?, del periodo anterior, a mi juicio no se da. Que no son lo mismo cuando parten un nuevo periodo. Es que por eso tienen que jurar de nuevo, pues, Freddy, porque si no, no tendrían que jurar de nuevo el cargo. Ahí estamos esperando el fallo del TC para ver qué dice al respecto. No, sí sé. Oye, yo le estoy diciendo esta cuestión, mire, más allá que a uno le guste o no le guste, esta cuestión hay que analizarla en frío, ¿me entiendes? O sea, las cosas son nomás como son. Estamos aprendiendo. Bueno, pero todo esto, obviamente, la última palabra la va a tener, en su caso, el Tribunal Constitucional. Pero es la opinión que yo tengo respecto de... Si es que llegan las 10 firmas de los diputados. Es que ese es otro problema que no creo que vaya a ocurrir. Ahora, la diputada Jimena Osandón, fíjate, ella, su actual periodo, ella sí ha sido diputada durante varios periodos consecutivos, pero el actual periodo es de marzo del año 2022. Y a ella se le imputa básicamente, o se le atribuye que habrían contratos de una empresa en que ella participaría, que es una sociedad anónima, Cumplo Chile S.A. Ella sostiene que es dueña de aproximadamente el 1,17% de la sociedad, ¿ya? Pero estos contratos de Cumplo Chile S.A. se habrían concretado entre el año 2015 y el año 2018. Es una empresa grande, Cumplo. De hecho, el monto de los contratos serían por 28.000 millones de pesos con organismos del Estado, ¿ya? Pero ella dice, no, mire, ¿sabe qué? La verdad que yo soy accionista por un porcentaje ínfimo y obviamente yo no intervenía en estos contratos. Escuchemos lo que dijo. Escuchamos. Esto dijo la diputada Osandón. Participo en una sociedad con mi marido, que tengo un porcentaje, y en el caso de las acciones de Cumplo tengo un 0,6%. O sea, todos sabemos que cuando tú tienes ese porcentaje no tienes ni una posibilidad de gestionar nada, de preguntar nada en una empresa, y
y menos de saber quiénes son los clientes. Pero a pesar de todo eso, existía la duda si efectivamente Cumplo podía tener alguna relación con el Estado. La pregunta yo la hice, Cumplo respondió y no tiene ninguna relación con el Estado, porque es una empresa que se dedica de alguna forma a ayudar a emprendedores y a pymes y a mini pymes para que tengan sus créditos, y eso muchas veces se hace a través de una suerte de factoring. Ya, entonces... Más allá de este caso, no importa tener 0,4 de acciones o tener 1,5 millones de acciones. La ley No, da lo mismo. Da lo mismo, ya. O sea, de hecho, en el caso, como te dije, por ejemplo, del senador Juan Castro, si él fuera dueño del 100% de las acciones de la sociedad por acciones, Ya. no se da la causal, porque es una sociedad por acciones, no de personas. Acá se da lo mismo con Cumplo, más allá de la explicación que da la diputada Osandón, de que en el fondo ella no participa en la gestión, que en el fondo tiene menos del 1%, yo dije el 1,17 menos, según ella. No, acá la causal no se da. ¿Por qué no se da? Porque, de nuevo, Claro. quien habría contratado es una sociedad Anónima. por acciones, anónima. Entonces no se da, más allá que ella también sostiene que finalmente estos contratos no habrían sido específicamente con el Estado. Habla también de una segunda sociedad que también se le enrostra, que es Asesorías Poli Compañía Limitada, que ella tiene con su marido, ¿ya? Y ella sí reconoce ser socia y que habrían firmado contratos de asesoría al sistema de empresas públicas. Pero esto habría ocurrido ¿cuándo? El año 2018. De nuevo nos encontramos, su periodo actual, el periodo en que está ahora, ¿no?, sirviendo, marzo de 2022. Entonces, si bien acá es una sociedad de responsabilidad limitada, donde sí se daría la causal, ¿no? Esto se concretó en un periodo anterior. Hubiese caducado. A mi entonces, juicio, sí, no se da. su interpretación. Ya, y el caso más escandaloso de todo, el caso del senador Luciano Cruzcoque, ¿no? Que El no caso- solamente... Este es el caso Peyuco. No fue el denominado caso Peyuco, ¿ah? Porque ya, o sea, esta cuestión es imperdonable. Ya, marzo del año 2022... Claro, esta foto él nos pegó- ahí esta está. imagen se nos pegó en la retina. Es para que siempre, él Mauro. pensaba de que Peyuco era el representante de la Junji. Y ahora tú dirás, ¿por qué pensaba ¿Por que era el qué, representante Mauro? de la Junji? Porque resulta que el señor Luciano Cruzcoque, el año 2018, firmó un contrato de arriendo con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que es un órgano del Estado. O sea, Ya. suscribió un contrato con el Estado, el año 2018. Ahora, esto es muy notable. Él le arrendó, Aquí ya era diputado. era diputado, él le arrendó un inmueble a la Junji, suyo, se lo arrendó, ¿ya? Y entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, el arriendo, según lo que se informó por The Clinic, habría generado 147 millones en rentas a favor del arrendador. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que el año 2020, ¿no?, este inmueble se traspasó a una sociedad limitada. Malo, pues debería haberla traspasado a una sociedad A un anónima. SPA. Supo ser. Exacto. ¿Viste? Es que estos gallos, yo no sé para qué pagan tantos oye, ahora asesores, Freddy. van a estar todos cambiándose Estos a gallos, spa. exacto. Oiga, mire, este programa lo estamos dando gratuitamente. Lo único que La les mega digo. asesoría que está es la haciendo mega ahora. asesoría. ¿Cachai? O sea, una cosa increíble. Bueno, ¿Dónde pero- va, diputado, tan apurado? Voy a un spa. Voy a un spa. Voy a un spa. Está salvado con el spa. Ya, pero él dice que se puso fin al contrato Ya. antes del 2022. Y esto es importante, ¿por qué? Porque él antes era diputado, pero él jura como senador, que es el actual Claro, cargo que claro. está ejerciendo en marzo del año 2022. Entonces se daría la misma situación, pero acá hubo algo muy notable, Freddy Stock. ¿Qué pasó, Mauro? Cuando este señor era diputado, resulta que el señor Fidel Espinosa, que también era diputado, llevó a Luciano Cruzcoque a la Comisión de Ética de la Cámara. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué, Mauro? Porque decía, el diputado Cruzcoque tiene un contrato con el Estado. No como yo. Además mató al Peyuco. Oh, sí. Además, cosas Sí. que son graves. Pero mira, esto es lo singular ¿Ya? para que se entienda la lógica. Que acá había una suerte de pacto de no agresión entre las distintas fuerzas políticas por estos actos en la práctica. Claro. Porque la Comisión de Ética del Senado, ¿qué es lo que dijo? Clases de ética. ¿Tú sabes lo que dijo? No, ni siquiera dijo. ¿Sabe qué, senador, diputado ¿Ya? Espinosa? Nosotros no tenemos competencia para conocer esto. Porque usted, esa reclamación que hace, el único que lo puede conocer es el Tribunal Constitucional a petición de 10 diputados. Y adivina cómo le fue a Fidel Espinosa Tratando de consiguiéndose encontrar diputados. 10 diputados. ¿Para No qué? encontró ni uno. Porque yo le voy a contar una cosa. Me imagino la conversa pasillosa. Oye, Fidel, ¿para qué? Pero ¿para qué así esta cuestión si no nos damos, cómo no nos corneamos entre toros, entre bueyes? Oye, Mira, escuchemos lo que dijo el Cruzcoque. Po. a ver qué dijo. Mira ahí tú dijo. Vamos. El senador Cruzcoque. Yo llamo también a que seamos meridianamente prudentes porque acá hay
innumerables casos de parlamentarios que eventualmente pudiesen aparecer involucrados en asuntos que eventualmente significaran alguna suerte de conflicto con la norma. Claro, lo que pasa, Freddy Stock, la es cabeza que... caballo que mandó. La cabeza Aquí caballo, caemos sí. varios. Que lo que pasa es que Ahí durante, vamos, para explicárselo, señor y señor, durante muchos años, de hecho, yo diría que desde el año 94 hasta la fecha, había como un acuerdo tácito entre las distintas fuerzas políticas de no impugnarse mutuamente, ya bajo este mismo argumento. Oiga, pero ¿y qué va a pasar cuando a ti te toque? Entonces, todos estaban tranquilos, nadie hacía nada. No se juntaban las firmas de diputados, en el caso de los parlamentarios, en el caso de los candidatos al Parlamento, los partidos políticos no pedían la inhabilidad, ¿no? Y en el caso de los ministros no se presentaban acusaciones constitucionales. Entonces, para decir, oiga, todos aquí tranquilitos, Póngame la música, señor director. pacto de no agresión, pero el pacto de no agresión se terminó, pues, Pacto con de el silencio, caso Mauro. de la senadora Allende. Entonces, ahora que el pacto no El guardia existe, deja terminó. pueden salir, oiga, cualquier cosa de esa caja de Pandora. Ahora, independiente que en ninguno de estos casos, a mi juicio personal, se da Oye, la la asesoría que dio, causal de prohibición, digamos. O sea, ninguno de ellos debería cesar en sus cargos si Perfecto. se rompió el pacto de impunidad, el pacto de silencio, y vamos a ver qué es lo que pasa a futuro, porque usted Notable sabe... clase, como siempre, Obvio. don Mauricio Daza, para entender, ¿no?, qué consiste todo este asunto de la casa. Freddy Stock, porque tú sabes que la máquina está en todas No para, partes, Mauro. la máquina no para, Seguiremos contra y eso. seguimos porque nosotros tampoco paramos. Nos vemos el próximo jueves.